Gracias. Muchas gracias, gobernador. Sí. Quisiera retomar el tema con el que abrió el debate. Sobre el tema del mando único o mando mixto. Se ha trivializado mediáticamente o se ha minimizado lo que en realidad y en profundidad esta reforma consiste. Se ha manejado como un debate de concentración o no de mandos policíacos. Y la reforma constitucional toca 6 artículos de la Constitución, la minuta que aprobó el Senado de la República, por cierto, aprobada por todos los partidos. En el caso puntual del PRI, aprobó por unanimidad esta reforma en la minuta del Senado, y por escrito me han comunicado que se retractan de esa definición respecto ya del dictamen en la Cámara de Diputados, y por esa razón estamos dando tiempo para recuperar el debate que ya habíamos superado en el Senado de la República por la relevancia que la reforma tiene. Pues sí me parece que vale la pena puntualizar y darle la real y la justa dimensión a esto. No se trata de si el mando lo asume el Estado o la Federación, o si se concentra o no. Aquí se trata de que la reforma del presidente Peña Nieto es muy puntual en modificar el artículo 115 constitucional, fracción cuarta, en la que le retira la facultad de brindar el servicio de seguridad pública a los ayuntamientos del país. Esta decisión no es una decisión que solamente tiene aristas de carácter policial o delincuencial, porque en materia municipal, después de la reforma del 115, la última reforma al artículo 115, dejó de ser el municipio visto constitucionalmente como una entidad administrativa para adquirir la relevancia constitucional de orden de gobierno. Esta definición ataca los elementos esenciales de gobierno. Para ser tal, para ser un poder público, un orden de gobierno, debes tener mínimamente 2 características: tener la facultad para legislar y luego tener la facultad para imponer las sanciones e imponer las medidas que la reglamentación en el orden municipal se dieron. Retirar a los policías municipales de todo el país, porque la medida es general, pone en un riesgo de ingobernabilidad administrativa que, siguiendo el modelo neoyorquino de la espiral de la delincuencia, de la ventana rota, de cómo empieza la impunidad en el ambiente administrativo, en el ambiente municipal. Y si no tenemos un policía con cual el alcalde pueda imponer con la fuerza pública que un concierto en un evento público donde se pone en riesgo la comunidad se clausure, y tenga que pedirle al gobernador del estado, o en algunos casos hasta el comisionado nacional de seguridad pública, cuando le retire según la reforma la función de seguridad al estado y al municipio, vean ustedes los tramos de coordinación y los retos de responsabilidad para tomar decisiones del ámbito puramente local, puramente municipal. Entonces estamos hablando de una transformación de la organización del Estado, en tanto que el municipio es parte de la organización del Estado. Regresaría a la modalidad anterior de ser una entidad de carácter administrativo que no de gobierno, con estas 2 características que apunto. Por otra parte, el proyecto de mando único plantea como virtud la posibilidad de centralizar en 32 mandos nacionales la seguridad del país, y con una posibilidad de hacer rotación de mandos y hacer rotación de elementos, no solo de una ciudad a otra, sino de un estado a otro. Los casos de éxito que ha habido en este país, que es el caso del modelo Tijuana, lo que ocurrió justamente en Ciudad Juárez hace un par de trienios, lo que ocurrió con Fuerza Civil en Monterrey, absolutamente los 3 tienen que ver con una colaboración del orden de gobierno municipal comprometida, que permitió que con esa fuerza local y con esa experiencia local tuviera efectividad las Fuerzas Armadas y las fuerzas de la Policía Federal y Estatal. Entonces aquí estamos corriendo el riesgo de que en la visión del mando único
podamos debilitar al orden de gobierno municipal, crear una ingobernabilidad administrativa porque no se tendría la capacidad inmediata de poder disponer de la fuerza pública para imponer el orden en lo local. Y por otra parte, partir de una tesis, perdónenme la expresión, pero yo diría simplista, de que es más sencillo que me entienda con 32 mandos a que me tenga que entender con 1800. Aquí estamos hablando de realidades que están ocurriendo en el país. En la modalidad del mando mixto está la versatilidad de decir, en el caso concreto de un estado en donde no solo están rebasados, sino que son cómplices con los criminales, como existe el caso, reconoce esta minuta la posibilidad de intervención inmediata estatal y federal para asumir total y absolutamente el mando, pero con carácter de temporalidad, en tanto vuelvan a restituir las capacidades del orden de gobierno local y lo restituyan el modelo de organización federal. Y en el caso de la propuesta del mando único es un planteamiento ya de una política permanente, de una política en la que la seguridad pública del municipio no participa. Tercer efecto preocupante, que para mí es el más delicado: el espacio público para la prevención del delito es el municipio. Donde ocurre el delito, donde ocurre la falta, más aún, donde se construye el tejido social, para poder rebasar la discusión de que es un problema policíaco el que tenemos. No es un problema policíaco, es un problema endémico, transversal. Y aquí el gran riesgo que se tiene es de que le retiren al orden de gobierno natural, el más cercano a la familia, a la colonia, al vecino, de la capacidad de prevenir que el delito ocurra, que ese es, del eslabón de la estrategia de seguridad, el más importante de todos. Sí es una reforma que pone a discusión el tema del federalismo y del pacto federal, absolutamente. Y vale la pena, señor gobernador, que lo aborde con mucha puntualidad. Sí es un tema de federalismo. El municipio es el que tiene las características y los componentes naturales para organizar a la comunidad. Y si de algo carece la política de seguridad en este país es la no colaboración o la no participación ciudadana. Es una visión paternalista querer centralizar y decir, háganse todos a un lado porque el gobierno central, el gobierno estatal va a resolver la problemática. No construye ciudadanía, no construye tejido social esa política. No construye después de la retirada del gobierno federal, porque ni el ejército ni las fuerzas federales, señor gobernador, tienen capacidad de permanecer eternamente en ningún estado. Cuando se retiran, las causas que generan la inseguridad subsisten. Y aquí toco el tema de la transversalidad que el mando mixto está planteando. Si no modificamos las condiciones de nichos urbanos que hacen propicia la inseguridad, podemos detener al delincuente y lo podemos procesar y lo podemos sentenciar y lo podemos encarcelar. Pero el nicho genera el hábito, genera la conducta, hace propicia la comisión del delito. La falta de la lámpara, la falta del espacio público rescatado, la falta del alumbrado, la falta de la accesibilidad urbana, la parte de la subcultura del narco. No nos estamos enfrentando a los narcotraficantes, nos estamos enfrentando a una subcultura en la que está inmersa la sociedad, que bailan y cantan los narcocorridos de algunos grupos de interés. Entonces, toda esa parte de transformación de fondo, por eso iniciaba mi participación diciendo, necesitamos no caer en distractores y necesitamos que la coyuntura no nos obligue a tomar decisiones fáciles, porque la realidad va a aflorar como ha venido aflorando los últimos 20 años. Hay que voltear a ver la evidencia. Tiene 80,000 policías la Ciudad de México, per cápita tiene 300% más que cualquier otra entidad federativa, que cualquier otro municipio.
primero y segundo lugar en incidencia delictiva. No podemos dejar de vista los hechos de ese modelo que se está proponiendo. Lo mismo pasa en el Estado de México, que está operando en un 95% con el mando centralizado, que ya de facto es el mando único, y son campeones en extorsión, en homicidio, en secuestro, etcétera. Termino con esto. Hay un divorcio de la realidad nacional con la realidad local. Participo en una visita a los centros de inteligencia y de Plataforma México del gobierno federal y hay una inversión brutal, es espectacular lo que el gobierno mexicano tiene. Lo que se ha invertido en fortalecer a las fuerzas federales es verdaderamente asombroso. Pero voy y visito a la alcaldesa de Tulum, que tiene 300 policías efectivos y solamente le funcionan 3 patrullas. Y el 70% del armamento, aunque lo tienen muy bien cuidado, ya no hay componentes para rehabilitarlo porque quedaron en desuso desde hace mucho tiempo. Y Tulum absorbe el 50% del turismo de Quintana Roo. Y no puede ejercer recurso porque el alcalde anterior desvió el recurso de seguridad a otra área y entonces el sistema nacional le impuso una sanción y tiene que pagar el desvío de los 3 millones del anterior alcalde. Está divorciada, está inconexa, está desvinculada la política de seguridad en nuestro país. Si no se refleja en el ámbito municipal el recurso público, las estrategias, la evaluación que ahorita comentaban que es fundamental, lo que comentaba Ernesto, vamos a seguir estrellándonos una y otra vez y más allá de los partidos y más allá de las administraciones con esta realidad que subsiste. Finalmente diría esto, sí estamos en un riesgo real de que la reforma del mando mixto se vote en contra, es una reforma que requiere las 2/3 partes por ser reforma constitucional y el PRI y sus aliados tienen mayoría suficiente para evitar que pase. Y cierro con esto para dejarlo en la mesa para el tema de lo que es la CONAGO. Sería más que lamentable que se frustre la reforma policial en México en el peor momento de la historia de nuestro país en seguridad. Esta es la única iniciativa que subsiste en las 2 cámaras en donde estamos discutiendo este tipo de temas. Y no ha muerto porque como presidente de la Comisión de Seguridad no le he puesto a consideración del Pleno de la Comisión, sino ahorita la perdemos. Y haciendo un gran esfuerzo por hacer que recapacite el gobierno federal y encontrar puntos de coincidencia. Entonces me parece que el tema de mando único, mando mixto, tiene una profundidad y una afectación más allá de lo que hasta el momento mediáticamente se ha manejado. Y finalmente, gobernador, felicitarlo. Da gusto participar en una mesa en donde un gobernador se da la oportunidad de rebasar su frontera para pensar en el país. Eso es una actitud federalista que le reconozco y que extrañamos ya en nuestro país. Muchas gracias por invitarme.